Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Estéreo Emanuel, el 98.7, a los que nos andan escuchando en esta noche, a todos nuestros radioescuchas, también a todos nuestros televidentes de Emanuel TV, canal 50 en la red de cablevisión de aquí de Tacaná, San Marcos. A todos los que nos miran a través del canal 50, pues es un gusto y un privilegio enorme saludarles esta noche. También a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales, a través de el Facebook, de nuestra página oficial de Emanuel TV 50, que ya hay algunos por ahí visualizándonos. Compartan la transmisión. Esta noche tenemos un tema bastante especial, controversial hasta cierto punto, pero vamos a hablar a raíz de la palabra del Señor, porque siempre lo que tenemos que hacer, ver y analizar qué es lo que nos dice acerca de estos temas, como ya es de su conocimiento para los que han seguido y siguen nuestras transmisiones. Se han estado hablando acerca de la homosexualidad o el homosexualismo en estos días. Y hoy, en esta noche, vamos a hablar acerca de los peligros y consecuencias que este movimiento está atrayendo en nuestra sociedad. Y como sabemos, pues hay muchos peligros acerca del mismo. Vamos a ir rápidamente y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Posterior a ello ya vendremos con más en esta noche y ampliando acerca de este tema. Así que nuestro tema, ya lo saben, los peligros y consecuencias que este movimiento está trayendo hoy en día. Los peligros y consecuencias de este movimiento del homosexualismo y en general del movimiento LGTBI, que hoy en día hasta ya le agregaron más letras. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vamos a leer en Romanos 1, el capítulo 20, Romanos capítulo 1, versículo 22, y lo vamos a hacer al 26. ¿Qué es lo que dice en Romanos? Antes, en el 18, empieza con el texto de la culpabilidad del hombre. Y luego viene en sí lo que estos textos nos quieren decir o dar a conocer. Dice en el 22, Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es algo
Yo creo que no necesita mayor explicación. La palabra del Señor se defiende por sí misma. La palabra del Señor habla por sí misma y no necesita defenderse o que nosotros la defendamos, perdón. La palabra del Señor se defiende por sí sola. Aquí nos habla que el Señor, a raíz de todo eso, porque dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué es lo que hicieron? Creyéndose ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué es lo que los hombres están queriendo hacer hoy en día en los países? Y por eso es que debemos de analizar muy bien. ¿Qué están haciendo? México, Estados Unidos, Argentina, por de los países más cercanos que nosotros conocemos, pero si nos vamos más allá, en toda Europa, sin excepción de algún país, están promoviendo este movimiento, porque ellos están creyendo ser sabios en su propia opinión, en su propia prudencia, pero a la vez son necios, porque están aprobando la mentira en lugar de la verdad. No se puede defender lo indefendible, no se puede. No se puede. Por esto el Señor los entregó a pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. No se puede. Jamás va a poder un hombre con un hombre engendrar un hijo, ni una mujer con otra mujer. Cambiaron la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y no se quedaron ahí, no se conformaron solo en eso, sino que también lo hacen con animales. ¿Hasta dónde ha llegado y hasta dónde hemos caído? Pero esto no empezó aquí, ni empezó en el Nuevo Testamento. Esto ya tiene mucho tiempo antes. En Levítico, vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente en Levítico 18, 22. ¿Qué es lo que nos dice en Levítico 18, 22? Porque desde antes ya se había empezado esto, no es de ahora. En Levítico 18, 22. Y si queremos regresar más atrás, nos vamos a ir hasta Génesis con Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Levítico 18, 22. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 18. Dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amanciándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si todos estos países que se creen desarrollados y de primer mundo
Si quieren pelear, que peleen con el Señor, que peleen con la palabra de Dios, porque es lo que dice, no contra nosotros. Y aparte de lo que ya vimos a raíz de la palabra del Señor, y ya vimos a manera de introducción, que el Señor no aprueba eso de ninguna manera, no lo aprueba. Y si Él no lo aprueba, cuanto menos lo vamos a aprobar nosotros. O tendríamos que aprobarlo en nuestras leyes, porque va en contra de la ley que el Señor ya estableció en un principio. No podemos saltarnos eso, no, jamás. Entonces, si ya vemos que esto no es aprobado y que está en contra, ¿qué consecuencias y qué peligros trae? Porque también, aparte de que el Señor no lo aprueba y que rotundamente no se puede, trae peligros y consecuencias en nuestra misma vida, aparte de que el Señor también lo rechaza y lo dice en la palabra del Señor que no entrarán y no heredarán el reino de los cielos, y lo vamos a ver más adelante. Pero aparte de eso trae consecuencias y peligros muy graves. ¿A qué me refiero esto? Enfermedades. La palabra del Señor claro lo dice, y como ya lo vimos, dice, no te echarás varón con varón ni mujer con mujer, porque es abominación. Tampoco con ningún animal, dice, ni tanto el hombre ni la mujer, en ninguna de estas cosas. ¿Y qué dice en el 24? Ninguna de estas cosas os amancillarás, pues todas estas cosas han corrompido a las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Han corrompido a las naciones. Y lo hizo desde antes y ahora lo sigue siendo. De las consecuencias que vamos a ver en esta noche. Enfermedades de transmisión sexual, como el VPH, el virus del papiloma humano, que causa un cáncer cervical, por la cual mueren aproximadamente 266,000 mujeres anualmente. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer también ataca tanto las partes en la mujer como en el hombre. Pero ¿a raíz de qué? A raíz del uso inadecuado, porque recuerden que el Señor todo lo dejó bueno. Él dejó para tener relaciones sexuales, sí, en su tiempo, a su debido momento, y de la manera correcta, de la manera natural, como el Señor lo dejó, no de la manera en lo cual no lo es. ¿Por qué se producieron todos estos tipos de virus y de enfermedades a raíz de eso? Dice que la gonorrea es causada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea, pero esto se transmite principalmente entre el sexo entre hombre y hombre, a través de las vías urinarias, y de ahí a las mujeres a través de los bisexuales. Por eso nació primero la relación entre hombre con hombre, y recuerden que hay quienes, como lo dirían vulgarmente, agarran parejo. No le están importando ni viendo si es hombre o mujer. A raíz de que han tenido relaciones entre hombres, después van a tener relaciones con mujeres. A través de los bisexuales se produce esa enfermedad, y que a raíz de ello pues se han desarrollado o han tratado de crear antibióticos, pero no han dado en sí con el punto. Pero no se puede. Esto produce las enfermedades, como ya lo dije, del virus del papiloma humano, la gonorrea, y que también han causado un incremento de muerte.
El 82.6% en el 2018 ha aumentado respecto a lo del 2009. ¿Cuánto no ha avanzado en el porcentaje desde ese año? Que esta enfermedad tiene consecuencias graves en la mujer, ya que puede generar infertilidad. Es una consecuencia a raíz de todo esto. Embarazos ectópicos. El niño ya no nace bien. Aparte del dolor crónico que produce en sí en las mujeres. También está la clamidia, que es causado por una bacteria que ataca principalmente a los jóvenes entre 15 a 24 años. La enfermedad asistomática. No se diga el parto que transmite el bebé, produciendo muchas veces ceguera, neumonía. Y que esto facilita el desarrollo del virus. Otra enfermedad y otra consecuencia a raíz de todo esto es la sífilis, que se transmite en la relación homosexual y a la mujer a través, como ya lo dije, de los bisexuales, o también entre la relación entre mujer con mujer. Eso en el reporte del año 2017 que reporta un incremento del 85.7% respecto al del 2013 en los jóvenes de 15 a 24 años, sí que sigue en aumento, y que la sífilis causa daño cerebral, daño muscular, ceguera, provocando también hasta la muerte. Estas enfermedades, ¿a raíz de qué? A raíz del uso antinatural de lo que estaba establecido. El herpes o VHS es otro de las enfermedades y de los peligros de estos actos. Ataca la zona bucal o genital, es muy peligroso y puede afectar también a los recién nacidos por la madre o en personas con sistemas inmunes débiles. Es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, que también puede llevar, que si no se trata a tiempo, puede provocar SIDA, el síndrome de insuficiencia adquirida. No hay en la actualidad una cura eficaz. Sí hacen el intento, pero una eficaz no hay. Una vez se contrae esto, se tiene de por vida, hasta que ahí sí que la muerte llega. ¿Pero a raíz de qué? Del uso antinatural, del uso no adecuado. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer estos actos produce esos virus o cáncer. Porque resulta ser que cuando se practica o se hacen estos actos, pues el Señor dejó cada parte y cada miembro de nuestro cuerpo para un uso específico y debido. Cuando ya se hace para otro, esto ya provoca a que en el cuerpo puedan ingerirse rápidamente o transmitir rápidamente estas enfermedades o virus. La homosexualidad no es algo nuevo, para nada nuevo. Como lo dije al principio y lo estábamos viendo, desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia lo menciona, y en muchas partes y en muchos textos. Si empezáramos a ver, hay una infinidad de textos. No es algo nuevo. Lo que sí es algo nuevo en nuestra actualidad es la promoción oficial de la homosexualidad, disfrazada de identidad de género. ¿Cuándo no hemos escuchado de la identidad de género? Y que cada uno tiene que decidir por su propia cuenta. Nos estamos creyendo a ser sabios,
pero en realidad nos estamos convirtiendo en necios, como la misma Biblia lo dice y lo que estábamos viendo al principio. Como lo dije, la homosexualidad no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es la promoción oficial de esto, disfrazada de identidad de género. En la antigüedad se conocía de la generación de las enfermedades a través de los actos sodómicos. Así se conocía a través de los actos sodómicos. ¿Y cuáles son estos actos sodómicos? En Sodoma y Gomorra, que la Biblia lo menciona y que cualquiera creo que conoce estas historias, que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra a través de los actos vergonzosos, de los actos que ellos estaban haciendo, de estas aberraciones sexuales que ellos estaban haciendo. ¿Qué pasó cuando el Señor pues mandó a los ángeles para avisar que iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Llegaron los ángeles y ellos pues advirtieron a Lot y a su familia para que salieran. Pero cuando ellos estaban ahí, llegaron los hombres y querían atacarlos. Vino Lot, los escondió en su casa. ¿Qué dijeron ellos? Sácalos. Nosotros queremos practicar y tener relaciones con ellos, porque ellos ya no les importaban. Ya estaban en esa aberración. Por eso es que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Así se conocían antes, como los actos sodómicos, en que se ponen prácticas sexuales en las vías urinarias en contacto con bacterias presente. Y por eso es que a raíz del uso antinatural, porque no es natural que un hombre esté practicando esto con otro hombre, se crean esos virus. Por lo cual estaban prohibidas y castigadas severamente. Después de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, se conocían estos como actos sodómicos. Y ellos vinieron y prohibían y castigaban severamente si sabían de que alguien estaba practicando tales acciones. Pero con la llegada de antibióticos, ese temor se desvaneció, entre comillas, y se toleraron estas conductas. Fue como, esto es remontándonos a la antigüedad, fue como la humanidad y los pueblos y los países hoy en día fueron poco a poco permitiendo, porque dijeron, ya vinieron los antibióticos, pues ya hay cómo tratarlos y cómo curarlos, entre comillas. Y entonces dijeron, si ya hay cómo tratarlos, cómo curarlos, ya hay antibióticos, entonces toleremos estas conductas. Y fue conforme se fue desarrollando. Hoy con la ideología de género, no solo se toleran estos, el problema es que ya no solo se tolera, se promueven. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? Se promueven, causando un fuerte incremento de estas enfermedades cada vez más inmunes a los antibióticos y a la aparición de nuevas enfermedades. Y así se va creciendo esto. Y esto, como lo dije antes, hubieron leyes prohibiendo esto. Pero ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué está haciendo la humanidad? ¿Qué está haciendo la ONU directamente? Disfrazadas a través de sus gobiernos o de los gobiernos de que van a ayudar, vienen y ahí en su famosa Agenda 2030 promueven la famosa, y como lo dije anteriormente, disfrazada de identidad de género. A través de eso promueven estos movimientos. Cuando antes se crearon leyes, ¿para qué? Para prohibir todas estas aberraciones a raíz de lo que pasó con Sodoma y Gomorra a través de estos actos sodómicos. Primera de Reyes 15, 11 y 12. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre,
porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Muchas veces nosotros solo nos concentramos en ídolos. Lo que hizo el rey Asa en su momento, él dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, pues quitó del país todos los sodomitas. ¿Y cuál eran todos los sodomitas? Los que practicaban los actos sodómicos. ¿Y cuál eran los que practicaban los actos sodómicos? Pues ya sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Todos los que practicaban los actos homosexuales, y no solo eso, con animales también. Ya eran aberraciones lo que hacían. Y eso es lo que hizo él con la nación de Israel en su momento, el rey Asa. En Primera de Reyes 22, 43 y al 46 nos habla acerca también de esto. Anduvo Josafat en todo camino de Asa, su padre, sin desviarse de él. Josafat, que ya era hijo de Asa. O sea, Asa siguió lo que su padre David había hecho. Y vino Josafat, siguió lo que Asa y su abuelo David habían hecho. Sin desviarse de él, haciendo, ¿qué dice? Lo recto ante los ojos del Señor. Barrió también de la tierra el resto de sodomitas, porque siempre hay un grupo, siempre va a haber algo que sigue. Barrió con el resto de sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre de Asa, dice. Barrió con todo ese resto. Quitó todo los homosexuales y todo lo que habían. Bueno, a raíz de todo lo que he dicho, con esto no quiero decir que nosotros no amemos a estas personas o no querramos a estas personas. No, nosotros, como el Señor ama a toda la humanidad, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no está haciendo excepción de personas. Nosotros no hacemos excepción de personas. Nosotros queremos a todos por igual, pero condenamos el pecado, las aberraciones, las acciones que se hacen. No tenemos nada en contra de los países que ya aprobaron esto, de las personas que practican todas estas cosas, pero sí en contra del pecado. En contra de las personas no, pero sí en contra del pecado. Y por eso es importante y sacarlo de raíz, destruirlo de raíz. No podemos seguir con esto. No podemos seguir. En esta era hedonista, en donde la felicidad significa buscar placer, es eso. Los humanos o la humanidad, o cómo lo están buscando ahora. La felicidad significa buscar placer. Es lo que nos quieren hacer vender, cuando en realidad la felicidad no significa buscar placer. Y no se ponen a pensar qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, en los riesgos de la promiscuidad que esto provoca, y lo que significa que en las escuelas se estén promoviendo el homosexualismo y el lesbianismo entre niños y adolescentes. ¿Qué dicen? Que ellos decidan. Jamás. En una sociedad sana, esto debería ser alarmante. Alarmante, tanto para los padres de familia que aman a sus hijos. Sin embargo, parece que no es el caso. Parece que no es el caso. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en una sociedad sana. En una sociedad sana esto fue alarmante, como pasó antes, como lo que pasó con David, con Asa y con Josafat. ¿Qué hicieron ellos? Limpiaron todo esto y quitaron a todos los que practicaban estos actos sodomitas, los actos sodómicos.
Hoy en nuestro caso, por todo lo contrario, se quiere aprobar. Y queremos apoyar gobiernos que de la nada están apoyando indirectamente esto. O están ahí sí que defendiendo lo que ellos dicen. Como lo dije anteriormente, no se puede defender lo indefendible, pero ellos indirecta o directamente lo quieren hacer a raíz de entrar en los gobiernos. ¿Qué dicen ellos? Condenamos toda discriminación y vamos a defender a estas comunidades. Cuando no se puede defender, no hay manera de defenderlo. Por eso nosotros debemos decidir bien en esto, analizar, porque trae peligros a nuestra sociedad y trae consecuencias que después nos podríamos arrepentir. En estos actos también tiene consecuencias médicas en el comportamiento homosexual. Una de las maneras de percibir la maldad intrínseca que existe en este tipo de comportamiento es contestando a las consecuencias negativas que tiene para la salud mental muchas veces y física, porque todo empieza desde la mente. Alguien empieza con esa enfermedad mental queriendo hacer este tipo de aberraciones porque primero lo piensan. No crean ustedes que alguien va a ir y lo va a hacer y va a actuar así de la nada. No, se piensa en primer lugar y después se lleva esto a la acción. Y después provoca las enfermedades, ya no solo mentales, sino físicas. Casi siempre es un comportamiento inherente, malo, tiene consecuencias negativas debido a su desviación del uso correcto de las funciones naturales. Tal es el caso de la homosexualidad o con cualquier otro acto. Lo hemos acabado de afirmar, se demuestra observando con consecuencias de las relaciones sexuales anales, las cuales son típicas del homosexualismo, casi en un 90%, en donde tienen estas relaciones heterosexuales, en donde a la hora que el esperma normalmente no puede penetrar las paredes o como está en su uso natural, inferiores, ya que ésta está protegida porque el Señor así lo diseñó, así dejó el Señor, que con el uso natural está protegido. Tienen una mucosa especial para que el virus no entre. Y tiene múltiples capas porque el Señor así lo diseñó. Por lo contrario, el uso antinatural tiene una sola célula de espesor. ¿Y qué hace esto? Con facilidad hace que estas enfermedades, o que el virus penetre rápidamente por estar destinado para otras funciones. Para otras funciones que no son nada que ver con esto. Esto provoca un desorden y al provocar un desorden, pues el virus va a entrar y se va a provocar más fácilmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un alimento que usted, que tendría que estar, por ejemplo, en lo frío, va y lo pone en el calor? Se va a empezar a descomponer. Y a raíz de eso va a provocar virus y va a provocar el moho que conocemos y eso es virus y va a empezar ahí sí que a arruinarse, pues ya no va a ser nada bueno. Lo mismo pasa, al hacer el uso antinatural. Esta disposición es muy peligrosa para ahí sí que provocar estas enfermedades. Dice, sin embargo, cuando se hace el uso antinatural del mismo, se abren las puertas a muchos virus que normalmente tendrían casi oportunidad de éxito, los virus. La homosexualidad militante en un plan de acción.
Durante los últimos años, ciertas organizaciones se han unido, principalmente homosexuales, proabortistas, se han unido con el Estado. ¿Para qué? Para la planificación de la familia, dicen ellos. Pero ¿cómo quieren su familia? A través de organizaciones y de prometer o que ellos tengan el derecho de, ahí sí que el esperma penetre y que puedan tener familia, algo que no se puede. O aunque se pudiese o lo hicieran, también es de la manera incorrecta de hacerlo. Jamás el Señor aprobó esto. No se puede. No se puede. En dicha educación sexual se excluye de la educación sobre el SIDA. Porque ¿qué están ellos promoviendo? Eso. Pero ¿por qué en lugar de promover eso se promoviera cómo prevenir, por ejemplo? O promover educación sobre el SIDA. O sobre todas las enfermedades que ya vimos, que son causadas a raíz del uso inadecuado. En otro tema, se aprovechan de las actividades homosexuales para mover su estilo de vida en las escuelas, universidades y medios de comunicación. En toda esta campaña pro-homosexual, a través de la educación, estos grupos buscan pasar por alto la autoridad de los padres y del derecho es de estos al ser los primeros y principales responsables en la educación, sobre todo moral, de los hijos. Y por eso no estamos de acuerdo, porque quieren ser los principales responsables de la educación y sobre todo del uso moral de los hijos. Porque si se empieza o se deja libremente esto, va a traer consecuencias terribles en nuestro país. También hay varias universidades que tienen cursos introductorios acerca de esto. Congresos que han creado centros de estudio sobre la homosexualidad y el lesbianismo, presentándolos como estilos de vida. Pero ¿por qué no lo presentan con las enfermedades que ésta trae? Ellos creen que es un estilo de vida tan perfectamente aceptables para los heterosexuales. Otra de las tácticas que utilizan estos grupos es tildar a los que se oponen a la ideología de los homofóbicos. De esta manera buscan ridiculizar a los oponentes para así cambiar su opinión pública. Este término ha sido utilizado por los medios de comunicación, en los cuales antes los medios de comunicación salieron ¿para qué? Para decir las verdades, para promover las noticias, cuando ahora los medios de comunicación ocultan las verdades. Ocultan las verdades. Ya no es como antes. Los medios de comunicación salieron para decir y sacar a la luz la verdad, cuando ahora ocultan la verdad. Para eso están, para ocultarla. Ellos solo dicen lo que a ellos les conviene. Han utilizado estos medios de comunicación, los cuales son aliados al movimiento en pro del homosexualismo, tergiversando y ocultando la verdad sobre lo dañino y lo inmoral de esta vida. Es crucial, pero no nos damos cuenta de que el comportamiento homosexual o lésbico ya no es algo que queda solo en la penumbra o que se miraba a año luz como antes. Los grupos homosexuales y lésbicos están promoviendo su ideología cada vez más y sus actividades entre niños y los jóvenes. Esa es su principal forma de supervivencia como grupo social. Pero serán nuestros hijos los que estén en peligro.
pues el origen de la homosexualidad cada vez está de mal en peor. Se encuentra muchas veces en la educación del niño, en la educación de los adolescentes, por parte de un adulto homosexual. Todo adulto homosexual o con problemas serios en el área de la sexualidad es producto del estímulo sexual prematuro en la infancia, ya que debido a las violaciones o una exposición excesiva como se observa en las actividades sexuales, muchas veces de eso depende. Y muchas veces de estas personas tienen traumas anteriormente y por estos traumas los lleva a practicar estos actos y luego se convierten y después quieren defender eso. Pero muchas veces esto viene a raíz de muchas veces violencias o violaciones que ellos mismos quizás han sufrido o que han visto. Y hay muchas historias acerca de esto. Alguien contaba de que, dice, ¿para qué voy a querer yo a un hombre? Si yo vi cómo mi papá maltrataba a mi mamá, vi cómo ella hacía todos estos actos. Entonces, ¿cómo voy a querer yo a alguien así? Entonces, mejor, ¿no? Para eso está mejor una mujer. A raíz de muchas veces eso salen y provocan estas acciones. Por eso desde ahí nosotros deberíamos de analizar o ver muy bien esto. De nosotros depende que tomemos en serio el ataque contra la familia, contra nuestros hijos y que lo afrontemos con responsabilidad. De nosotros depende, de nosotros depende. No hay de alguien más, de nosotros. Porque aunque nosotros no queramos, tarde o temprano puede incluso en nuestro país entrar un gobierno así. Pero ¿qué va a hacer usted? Ahorita podemos decir y condenar todo esto. Pero ¿qué pasa si le ponemos nombre? Y si esa persona sea su hijo, su hermano, su familia. ¿Qué va a hacer usted en ese momento? Como ya lo dije, nosotros debemos de amar a esas personas. Si alguien que resulta ser con esto, resulta ser su familia, y ya le ponemos un nombre, por ejemplo, Juan le está pasando tal cosa, y esa persona es su familia, es su hijo, ¿qué va a hacer usted en ese momento? En ese momento es donde uno tiene que amar más a esas personas, porque solo el amor puede cambiar. Por supuesto, va a venir la exhortación de la palabra del Señor y de la Biblia, no de nosotros. Y sobre todo nuestras oraciones. Parte primordial es nuestra responsabilidad en esta batalla, orar por las personas homosexuales, orar por ellas. En nuestra realidad es una batalla, no es contra ellas. Nuestra batalla no es contra las personas, sino es contra las fuerzas de maldad que existen, contra el príncipe de las tinieblas, como la palabra del Señor lo dice, quien busca destruir a la humanidad. Y esto lo menciona en Efesios 6, 10 y 13. ¿Qué nos dice? La batalla no es contra el pecado, no es contra carne y sangre, es contra potestades. La batalla no es contra el pecado y la ideología que estos grupos promueven. Se trata de una lucha espiritual que se requiere de mucha oración y sacrificio. Mucha oración y sacrificio. Sobre todo con entrega total al Señor. Con la adoración al único Dios verdadero. Todos los cristianos debemos unirnos en oración por la conversión y salvación de los homosexuales. Y nuestra nación debe actuar para impedir que este mal continúe expandiéndose. Eso debe ser, que la nación
pues impida este mal. Porque si ya lo hacen ahora, imagínense con ley, ¿qué no harían? Entonces está en nosotros también analizar hasta en eso, que nuestros gobernantes, nuestros líderes, no estén a favor de esto. Porque si lo están, no lo van a defender. Y si la nación no lo defiende, vamos a ir de mal en peor. Y esto lo dice la palabra del Señor también, si ustedes no lo creen. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, dice, se humilla orando y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Entonces está en nosotros. Está en nosotros. En 1 de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Creo que más claro no está. Primera de Timoteo 1:9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se oponga a la sana doctrina. Por eso existe la ley. La ley no fue dada para los justos. ¿De qué se tiene que preocupar alguien que no está haciendo todo esto? Fue dada para los transgresores y desobedientes, para todos ellos. Pero ¿qué están haciendo el mundo ahora? Creando leyes a favor de este movimiento. Y que los defendamos, dicen ellos, para que ellos se defiendan, cuando es todo lo contrario. Y la misma palabra del Señor dice que ellos, creyéndose ser sabios, se convirtieron en necios. ¿Por qué? Ahora con su necedad, porque lo quieren a la fuerza. Se creen ser sabios, pero en realidad son necios. Judas 7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como ya lo dije anteriormente, dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra por practicar estos vicios en contra de la naturaleza que estaba dada? Fueran puestas por ejemplo, dice en Judas 7, sufriendo el castigo eterno. Sodoma y Gomorra fue destruido con azufre y fuego, y solo fue un ejemplo de lo que viene después, algo que se llama infierno, y que yo no desearía a nadie. A nadie se le desea el mal y que termine de esta manera. Es muy posible que el término fornicario, tanto en Efesios 5:5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21:8 y 21:15, se refiera al pecado de la homosexualidad. En cuanto a otros casos citados, por mencionarles algunos ejemplos, los fornicarios sufrirán bajo la ira feroz del Todopoderoso debido a su inmoralidad sexual. Aparte de todos los peligros y consecuencias que en vida trae de tantas enfermedades, el
peligro principal y la consecuencia principal que el Todopoderoso ha dejado es su ira feroz. Su ira a través de todos aquellos que practican estos actos. El Señor es bueno y Él dio algo que se llama gracia y que todos estamos viviendo actualmente, y que la gracia está para todos, todo aquel que en Él crea. Pero de lo contrario, si no se hace, porque el Señor es un Dios justo y Él va a dar a cada uno lo que se merece, dice. Él ya lo advirtió. Ahorita es el momento en donde debemos de arrepentirnos si hemos estado haciendo todos estos actos impuros y volver a lo que el Señor estableció. Es el momento, si no queremos sufrir la ira de Dios y terminar en aquel lago de fuego que la Biblia menciona. Es el momento que lo hagamos y que nos arrepintamos si nosotros hemos estado haciendo todos estos actos. Porque la misma palabra del Señor lo menciona. Que Dios dejó el uso natural. Como lo dije anteriormente, la sexualidad no es mala. Al contrario, es buena. Y el Señor lo dejó, pero en su momento debido y adecuado y de la manera correcta. No haciendo actos que no tienen nada que ver. Vamos a seguir con este tema en el próximo lunes. Quisiéramos seguir, pero el tiempo se nos está terminando. Vamos a terminar orando. Y como lo dije, no tenemos nada en contra de estas personas. Al contrario, vamos a orar por ellas. El Señor ama a todos por igual. Te ama a ti tal y como eres, así de pecador. Va a decir alguien, sí, pero no ama tu pecado. No te puedes quedar igual. Tenemos que arrepentirnos y tiene que empezar un cambio ya en nosotros. Ama a todo el mundo, pero condena el pecado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor incluso no amó ni siquiera a su propio Hijo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. ¿Por qué ya no hubo comunión? ¿Por qué el Señor dijo, me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba cargando con todo el pecado. Estaba cargando con todo ese pecado de la humanidad y de todos nosotros. Por eso ya no hubo esa unión entre Padre e Hijo en ese momento, y el Señor Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo había dejado por todo el pecado que estaba llevando encima. Por todo ese pecado. Él cargó con todos esos pecados. ¿Qué pasa ahora? Como lo dije, Él ama a todos. Pero ¿qué pasa cuando alguien está cargando con el pecado? No puede, el Señor simplemente no puede, y va a aborrecer todo eso, y va a haber juicio, y va a haber castigo, y eso se llama infierno. Si no quiere parar allá, arrepiéntase y haga la siguiente oración de fe conmigo. Padre, en esta noche reconozco que soy pecador. Reconozco que no merezco tu salvación. Pero gracias porque un día mandaste a tu Hijo unigénito a morir, a cargar con todos mis pecados, a morir en la cruz. Esta noche te entrego mi vida y mi corazón. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Amén. Espero que hayas hecho la siguiente oración, y si no, te invito a que tarde o temprano lo hagas y que volvamos al uso correcto de la naturaleza como el Señor lo dejó establecido. Nos vemos en una próxima.